menos 1 por x a la n menos 1, más a sub 2, x cuadrado, más a sub 1x, más a sub 0. Donde a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0 son números reales y n era el exponente, n menos 1, exponentes donde estos números eran enteros no negativos. Y el a sub n era lo que se conocía como coeficiente principal y el n nos indicaba el grado de la función. Bueno, hoy vamos a ver el caso particular. Nosotros ya vimos lo que era la función afín. Vamos a ver las funciones de segundo grado. Bueno, en la unidad 3, en realidad no en la unidad 3, en la unidad 4 hemos estudiado las ecuaciones cuadráticas. Ahora vamos a estudiar la función cuadrática. ¿Sí? Bueno, la función polinomial de grado 2 es una expresión que tiene la forma y igual a sub 2 por x cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, donde el coeficiente principal, que en este caso es a sub 2, debe ser diferente de 0. A esta expresión se la conoce como función cuadrática y tiene como representación gráfica una parábola. En el caso de que nosotros teníamos una ecuación, a la ecuación cuadrática nosotros la denotábamos a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, donde el coeficiente cuadrático, el a, debe ser distinto de 0. Para convertirla en una función, en lugar de poner 0, ponemos y. Y de esa manera obtenemos la función cuadrática. Entonces nos queda y igual a ax cuadrado más bx más c, y de acuerdo a esta definición de función polinomial, tenemos que el a sub 0 es c, el a sub 1 es b, y el a sub 2 es a, en este caso. Por lo tanto, la función, la expresión, ¿cómo nos queda? Nos queda una expresión con tres términos. Y igual a por x cuadrado más b por x más c, donde el primer término es el término cuadrático. A se llama coeficiente cuadrático. B por x es el término lineal, donde b se llama coeficiente lineal. Y el último se llama término independiente. Esta ecuación se conoce como ecuación general de la parábola o también conocida como ecuación polinómica. Entonces, y igual a por x cuadrado más bx más c se conoce como ecuación general o ecuación polinómica. ¿Sí? Bueno, cada término tiene, digamos, cada término que forma la función cuadrática tiene una explicación. ¿Sí? Bueno, a ver, hagamos este ejemplito. Si tienen ustedes y igual a 2x cuadrado, ¿cuánto vale el coeficiente cuadrático? 2x cuadrado. O sea, vale 2, es el número. No tiene término lineal, o sea, vale 0 y no tiene término independiente. ¿Cuánto en la segunda? Y igual a raíz de 5x cuadrado más 12x menos 1 medio. ¿Cuánto vale el término, el cuadrático, el coeficiente cuadrático? Raíz de 5. Raíz de 5. ¿Y cuánto vale el lineal? 12. 12. ¿Y el independiente? Menos 1 medio. Menos 1 medio. En el último caso, en el tercer caso, x igual a x más x cuadrado sobre 5 menos 100. ¿Cuánto vale el coeficiente cuadrático? 1 sobre 5. 1 sobre 5, perfecto, es un quinto. ¿Cuánto vale el lineal? 1. ¿Y el independiente? Menos 100. Para el último, nosotros lo que tendríamos que hacer es primero aplicar propiedad distributiva para acomodarla a la expresión en su forma polinómica. ¿Sí? Aplicamos propiedad distributiva, sumamos unos términos semejantes y vemos qué obtenemos. Igual a 3x cuadrado más 5x menos 6x menos 10. Entonces esto nos queda igual a 3x cuadrado menos x menos 10. ¿Cuánto vale el coeficiente cuadrático? 3. ¿Cuánto vale el lineal? Menos 1. Y el independiente, menos 10. ¿Bien? Siempre que ustedes tengan una función polinómica, yo les dije, la función polinómica, independiente del grado, siempre va a ser el dominio todos los reales. O sea que
en particular una función cuadrática, ¿sí? Que es una función polinomial, el dominio de esta función siempre va a ser todos los reales, ¿sí? O sea que sin dudar. Y el rango de la función cuadrática va a ser un subconjunto de los números reales. Y el mismo, ¿de qué va a depender? Va a depender si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. De la ecuación en realidad que ustedes tienen, y igual a a por x cuadrado más bx más c, de la función cuadrática, el a, de acuerdo al signo que tiene, me indica qué tipo de concavidad va a tener la parábola. Si el a es positivo, es cóncava hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que la parábola se va a abrir hacia arriba. Si el a es un número negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Y en base a eso es lo que va a hacer variar el tema del rango. ¿Sí? O sea, en el dominio no hay problema. Donde tienen que tener cuidado es en el rango. Yo voy a hacer un dibujito, voy a hacer otro dibujito en realidad, para aclararle. Nosotros tenemos la ecuación y igual a ax cuadrado más bx más c. Si nosotros lo llevamos, esta era la forma polinómica, nosotros lo vamos a llevar a la forma canónica, que ya les voy a explicar cómo la vamos a llevar a la forma canónica. A la forma canónica uno lo puede llevar completando cuadrado o mediante una formulita. Y ya vamos a ver cuál es la formulita. ¿Y dónde vamos a buscar nosotros las coordenadas del vértice? ¿Cuál es la forma canónica? Igual a A por X menos H al cuadrado más K. Entonces, esta se llama ecuación polinómica. Polinómica. De la función cuadrática, ¿no? Y esta se llama ecuación canónica. Donde esta tiene el vértice H cambiado de signo, el K con el signo que está. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la gráfica, se nos van a presentar dos situaciones. Eso para que saquemos el rango. Por eso estoy explicando esto, chicos. Vamos a tener dos situaciones. Ahí voy a hacer una gráfica. Y acá voy a hacer otra. Bien, entonces, acá voy a poner, esto por supuesto un bosquejo de la gráfica. Esto es X y esto es Y. Esto es X y esto es Y. Vamos a tener dos situaciones. Una situación es que la parábola se abra hacia arriba. La otra situación es que la parábola se abra hacia abajo. Esta parte fea que me salió. Es que se abra hacia abajo. Bueno, este puntito que está acá es el vértice. Es el que tiene coordenadas H en X y K en Y. ¿Sí? Bueno, para esta situación, cuando la parábola se abre hacia arriba, es cuando el A es positivo. Entonces nosotros decimos que la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces, en esa situación, el rango de la función empieza desde K. Toma los valores que toma la variable dependiente, va desde K hasta infinito. Porque toda esta parte yo tengo gráfica. Para acá, si ustedes se fijan, abajo del K, no tengo nada de gráfica. No toma ningún valor Y. Y recién toma valores a partir de K. Si la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, si el A es negativo, esta sería su gráfica. Este es el valor del H y este es el valor del K. Bueno, entonces, en este caso, el rango de esa función va a ser desde menos infinito, porque acá la parábola se sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo. Entonces, ¿qué valores toma ahí? Va desde menos infinito, perdón, acá va una coma, va desde menos infinito hasta K. Y el K, acá va cerrado el intervalo. Ahí en el K va cerrado, porque es hasta ese valor donde toma. Porque después del K, para arriba, en el Y, no tenemos nada de gráfica. O sea que, ¿de qué depende? Depende
de cómo es A, si es positivo, si es negativo. En base a eso voy a poder determinar el rango. ¿Se entiende? El dominio no tiene problema, porque la parábola esto se va a ir abriendo, entonces va a tomar todos los valores de X va a tomar cualquier valor, o sea que va a ser un número, cualquier número real. Mientras que el I, no. El I va a depender de cómo sea la abertura de esa parábola. Puede ser, si el A es positivo, el rango va a ser desde acá hasta infinito, porque desde acá tengo gráfica, y si el A es negativo, el rango va a ser de menos infinito hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, ¿qué dicen en el chat? Sí, el GeoGebra van a poder usar, eso les va a ayudar. Sí, sí. Vamos a la forma incompleta. Resulta de que, bueno, cuando nosotros hemos visto también, cuando encontramos las soluciones de una ecuación cuadrática, vimos de que no necesariamente estaba completa. O sea, si ustedes tienen y igual a a por x cuadrado más bx más c, nosotros sabemos que el a sí o sí no tiene que ser 0, pero el b y el c puede ser 0. En el caso de que sea 0, por ejemplo, el b y el c, la ecuación nos va a quedar y igual a ax cuadrado. Entonces, el a positivo nos indica que la parábola es cóncava hacia arriba. Si el a es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Si el valor de a está comprendido entre 0 y 1, entonces la parábola se ensancha. Si ustedes se fijan, acá primero dibuja con rojo, para que tengamos de referencia la parábola y igual a x cuadrado. Si ese a está entre 0 y 1, un quinto, 5 sextos, un séptimo, un octavo, 2 novenos, bueno. Entonces, en ese caso, la parábola, fíjense en la roja, pasa a ensancharse y va a tener como representación gráfica es azul. En este caso es y igual a un medio de x cuadrado. Y si el valor del a es un número que es mayor que 1, en realidad la parábola se contrae, se hace como más finita. Acá en este caso, acá le han dibujado el menos 2 o x cuadrado, no, tendrían que haber dibujado en todo caso y igual a 2x cuadrado. La parábola se hace así, se hace como más finita. Eso quiere decir que se contrae. Debe ser que lo han hecho ahí para abajo porque no quieren que se ensucie el gráfico. Pero esta sería la gráfica del i igual a 2x cuadrado. Se hace más finita. ¿Vamos? Bueno, es en el caso de que esté incompleta, pero también pueden tener la situación donde ustedes tengan i igual a x cuadrado más c. Entonces, nosotros partimos que en este caso el a vale 1 y el b vale 0. Partimos de la gráfica siempre i igual a x cuadrado, que es la que está dibujada de manera punteada con rojo. ¿A ver? Bueno, si el c es una cantidad positiva, la parábola se va a desplazar hacia arriba, en el eje y. Entonces, por ejemplo, tienen i igual a x cuadrado más 2, se desplaza 2 unidades hacia arriba, en el eje y. Acá se ha desplazado 1, 2. ¿Ven? Y si el c es negativo, se va a desplazar hacia abajo, la cantidad c unidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, tienen i igual a x cuadrado menos 3. Se ha desplazado 3 unidades hacia abajo. 3 unidades. Entonces, ahí tienen la gráfica de x cuadrado menos 3. ¿Bien? Entonces, ese es el sentido. Y también otra información que nos da es que el término independiente, el término independiente C, ese es el valor donde la parábola va a intersectar al eje Y. Y ya vamos a ver eso a continuación.
cuando veamos la intersección con los ejes. Pero les voy anticipando. El C, que es el valor del término independiente, eso me indica dónde intersecta la parábola al eje Y. Veamos. Para determinar las raíces. Para determinar las raíces, ¿qué usábamos nosotros? Lo que nosotros estábamos buscando en realidad es como determinar los ceros del polinomio. Ustedes cuando tenían la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, esta es una ecuación de segundo grado. Para encontrar sus raíces, lo que nosotros hacíamos era usar la fórmula de Bhaskara, completar cuadrado, usar las propiedades de las raíces, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ustedes de alguna manera determinan quién es x1 y quién es x2, siempre y cuando esas raíces existan, ¿no? Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica? En realidad, ¿qué pasa? La interpretación geométrica de las raíces de una función cuadrática es la intersección de la gráfica con el eje x. Entonces, ¿qué va a pasar? De que cuando nosotros tenemos la función cuadrática y igual a x cuadrado más bx más c, y estamos buscando las raíces, nosotros estamos buscando en realidad la intersección con el eje x. Y si estamos buscando la intersección con el eje x, el y pasa a tomar el valor 0. Por lo que les queda la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y entonces ustedes usan la fórmula de Bhaskara, o completan cuadrado, usamos las propiedades de las raíces y encontramos. Entonces los valores que obtenemos de x1 y x2, en realidad, son los valores donde la gráfica, que en este caso va a ser la parábola, intersecta al eje x. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Bueno, veamos qué pasa. ¿Siempre lo irá a intersectar al eje x? ¿Qué dicen ustedes? ¿La parábola siempre lo cortará al eje x? A ver, No. ¿qué me dicen? No, no en todos los casos. Bien. La función lineal siempre corta al eje x y al eje y. En el caso de la función cuadrática, siempre lo va a intersectar al eje y, pero al eje x no siempre. ¿Sí? Claro, porque puede estar sobre el eje o puede estar por arriba del eje. Bueno, a ver, veamos, miren. Entonces, nosotros cuando vimos la naturaleza de las raíces, ¿qué hemos hecho? A la ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c, ¿qué hicimos? Hemos analizado el signo del discriminante, ¿se acuerdan? Entonces nosotros dijimos, si el discriminante nos da un número positivo, decimos que la ecuación cuadrática tiene raíces reales y distintas. Si el discriminante es 0, las raíces son reales e iguales. Y si el discriminante es negativo, las dos raíces son números complejos, no van a ser números reales. ¿Esto qué viene a representar? ¿Cómo se lo ve gráficamente? Bueno, si ustedes tienen la función cuadrática y buscan las raíces, nosotros hemos dicho que lo igualamos a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el discriminante es una cantidad positiva, eso significa que la gráfica de la función cuadrática, que es la parábola, lo va a cortar, la va a intersectar al eje x en dos partes, en dos puntos, en un x1 y en un x2. Si el discriminante es igual a 0, eso significa de que el vértice de la parábola va a estar sobre el eje x. Va a tener una única raíz. En este caso el x1 coincide con el x2. Y en este caso tenemos raíces reales e iguales. Y en el caso de que el discriminante sea negativo, en esta situación, entonces, ¿qué va a ocurrir? De que la gráfica de la parábola, de la función cuadrática que es la parábola, no lo va a intersectar al eje x. Si ustedes observan, si pueden observar, miren del gráfico, se ve clarito en cualquiera de las tres situaciones, siempre intersecta al eje y. ¿Ven? Siempre lo intersecta al eje y, pero al eje x no siempre. Y si lo intersecta, lo va a intersectar en dos puntos, en un punto o en ningún punto. ¿Estamos?
Pero al eje Y siempre lo intersecta. Eso tienen que tener claro. Siempre, al eje Y, siempre. Bueno, veamos cómo hacemos para hacer la gráfica de una parábola. Bueno, para realizar la gráfica de la función cuadrática, f de x igual a ax cuadrado más bx más c, bueno, podemos calcular los siguientes elementos, que esos son relevantes e importantes de la parábola. Uno de ellos son los ceros. Podríamos determinar los ceros, es decir, buscar la intersección de la gráfica de la ecuación cuadrática, o sea, de la parábola, con el eje X. Ya vimos, se pueden presentar tres situaciones. Otra es determinar el vértice de la parábola. Una de las maneras para determinar el vértice, si ustedes tienen la expresión, la función y igual a ax cuadrado más bx más c, para determinar el vértice, una es completando cuadrado, o usar la formulita. La formulita es h igual a menos b sobre 2a. Y para calcular el valor de k, reemplazamos en la función por h. Calculamos f de h. Y ese valor que obtengamos nos va a dar el valor de k. Acuérdense que la forma canónica es a por x menos h al cuadrado más k. ¿Sí? O sea que sí tenemos que determinar el vértice. Y además, chicos, x igual a h es otro de los elementos de la parábola que en realidad se llama eje de simetría. El eje de simetría me ayuda muchísimo, que es una recta vertical, no es otra cosa, me ayuda muchísimo a la hora de graficar. Porque el eje de simetría se comporta como un espejo. Lo que nosotros tenemos dibujado hacia la derecha se refleja hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, y otro dato también que podemos tener, otra información para el gráfico de la parábola, es la ordenada al origen. ¿Y cómo se calcula la ordenada al origen? O sea, están buscando ustedes en realidad la intersección con el eje Y, entonces el x vale 0. Y si el x vale 0, ustedes tenían la función y igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Y entonces de esa manera es que ustedes obtienen y igual a c, o lo que es lo mismo, f de 0. ¿Por qué? Porque lo han particularizado en 0, igual a 0. Esa es la intersección con el eje Y. Siempre va a tener intersección con el eje Y, porque va a tener un término independiente. Bien, podemos seguir. ¿Cómo es la forma canónica? Y la forma factorizada, está bien. La forma canónica. Bueno, para graficarla es importante llevarla a la forma canónica. Entonces, de la forma polinómica, igual a ax cuadrado más bx más c, donde el a es distinto de 0, nosotros podemos llevar a la forma canónica completando cuadrados, o bien usando la formulita. H es menos b sobre 2 por a. Y el k, no me interesa esto que lo memoricen. No, porque el k es más fácil calcularlo como f de h. Y no olvidamos de esta forma. ¿Estamos? No quiero que memoricen nada, salvo esta, el h que es menos b sobre 2a. Bueno, entonces la forma canónica va a ser I igual a por x menos h más k. El h cambiado de signo, el k con el signo que está. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y también la podemos escribir a esa cuadrática, a esa función cuadrática, en forma factorizada. Que es más, ustedes sí lo han visto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando nosotros teníamos la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, yo les dije, ustedes determinan x1 y x2, y a eso lo podemos escribir en forma factorizada como a por x menos x1 por x menos x2 igual a 0. Bueno, acá es muy parecido. Si y es igual a ax cuadrado más bx más c, y determinamos sus raíces,
ceros, determinamos quién es x1 y quién es x2, entonces a la función cuadrática la podemos escribir factorizada como y igual a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Y de esa manera ahí ustedes tienen la factorizada. Es parecido, ¿ves? Muy, muy parecido a la cuadrática, solamente que en lugar de y tienen que poner 0 a la ecuación cuadrática. Bueno, a ver, vamos a desarrollar un ejemplo. Y antes de desarrollar el ejemplo, les quiero explicar una cosita. Y ya desarrollamos el ejemplo. Siempre que ustedes tengan la función cuadrática, y igual a x cuadrado más bx más c con a distinto de 0, se va a verificar esto. Si el a es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Es decir, la parábola se abre hacia arriba. Entonces, ¿esto qué significa? Que la parábola va a alcanzar un mínimo. ¿Y quién es el mínimo? El vértice. ¿En dónde está ese mínimo? En el vértice, que tiene coordenadas h, k. ¿Y eso qué significa? Que esta función decrece en el intervalo menos infinito h. ¿Por qué? Porque a medida que los x crecen, los y van disminuyendo el valor, van decreciendo. Mientras que en el intervalo h infinito, o sea, para el x desde h hasta infinito, los y van aumentando. Entonces, por eso decimos que crece. Y si la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, si a es negativo, entonces la parábola alcanza un máximo en el vértice de la parábola, ahí. Y decimos que la función, a medida que los x crecen, los y van aumentando. Desde menos infinito hasta este valor h, que es el valor de x, en ese intervalo la función crece. Y desde h hasta infinito, los valores de y se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, en ese caso, decrece la función. Vamos ahora, entonces, siempre ustedes tengan en cuenta, si la parábola se abre hacia arriba, o sea, si es cóncava hacia arriba, van a tener un punto mínimo que coincide con el vértice. Y si, acá estaba el ejemplo, ya vamos a volver al ejemplo. Y si tienen la parábola que es cóncava hacia abajo, van a tener un punto máximo. Este ejemplo, que ya lo voy a resolver, coincide con un ejercicio. Y ya les voy a decir qué ejercicio, porque así ya tendríamos un ejercicio nuevo. Ya volvemos a ese ejercicio. Ejemplo dice a desarrollar. Dice, si la función cuadrática f de x igual a 2x cuadrado más 2x menos 4, determina la forma canónica y la factorizada de la parábola. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿Completando cuadrado o con la fórmula? Los escucho. Para llevar a la forma canónica. ¿Completando cuadrado? ¿O con la fórmula? Con la fórmula, bien. Entonces, en este caso, el A vale 2, el B vale 2 y el C vale menos 4. Entonces, H, una coordenada del vértice, es menos B sobre 2A. Y esto va a ser igual a menos 2 sobre 2 por 2. Simplifico, simplifico, y esto me da menos 1/2. K es igual al valor de la función en h, que en este caso es menos 1/2. Y bueno, entonces acá reemplazando nos queda 2 por menos 1/2 al cuadrado, más 2 por menos 1/2 y menos 4. Ustedes que tienen calculadora, me dictan el resultado, por favor.
¿Cuánto les da? Menos 9 medios. No me suena en el medio. A ver, ya busco yo mi solución. A los demás, ¿alguien más? Sí, profe. Capaz que es eso, sí. Capaz que eso, a ver, ya les digo. Menos 9 medios. Menos 9 medios. Perfecto. Entonces, ponemos acá menos 9 medios. Una vez que han resuelto, menos 9 medios. Bueno, entonces si yo lo tengo que escribir en forma canónica me va a quedar y o f de x igual a, que en este caso vale 2, por x menos h, o sea, el h cambiado de signo, entonces me va a quedar más 1 medio, elevado al cuadrado, el k con el signo que está. Y ahí la tienen expresada a través de la ecuación canónica. ¿Estamos? ¿Y cómo harían para escribir en forma factorizada? Esto sería igual a por x menos x1 por x menos x2. Bueno, ¿cómo hago para obtener x1 y x2? Bhaskara. Con Bhaskara. Bueno, a ver, hagan la fórmula de Bhaskara y díganme cuánto les da x1 y cuánto les da x2. Uno y menos 2 me dice. ¿Alguien más lo calculó? A mí me da x más 2 y x menos 1. Bien, entonces está bien. Entonces nos va a quedar x menos 1 por x más 2. Y ahí lo tienen en forma factorizada, que es la otra opción que les pedí. ¿Alguna duda? Entonces, siempre de la polinómica la vamos a poder llevar a la canónica. ¿Bien? ¿Alguna duda? Perfecto. Vamos al otro ejemplo. Ah, y en este caso, sí, perdón. Acá yo no puse A, pero reemplazo. En este caso el A vale 2, ¿no? Bien, gracias, porque este es el valor del coeficiente cuadrático. Sí, entonces me va a quedar en forma factorizada 2 por x menos 1 por x más 2. Sí, gracias por la aclaración. Voy a un ejemplo, otro ejemplo. Hay un ejemplo que coincide con el ejercicio, a ver, con el 54. Miren, hay en forma canónica la función cuadrática que corta en x igual a 10 y tiene un máximo en 7, 8. Aprovechando que habíamos visto el tema de los máximos y los mínimos. Bueno, lo voy a resolver. Eso está como ejemplo, pero coincide con el ejercicio 54, donde estábamos viendo lo de máximos y mínimos. Bueno, ¿qué quiere decir? Dice, haya en forma canónica la función cuadrática que corta al eje x en 10 y que tiene un punto máximo en 7, 8. ¿Qué quiere decir que tiene un punto máximo? ¿Qué me están dando de información? El vértice. Claro, me están dando el vértice, ¿sí?
Entonces me están dando el vértice. En el ejercicio anterior me están preguntando. El A valía 2. A sería 2. Dice, es cóncava hacia abajo. No. Cuando el A es positivo, es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Cuando el A es positivo, es cóncava hacia arriba. Si el A es negativo, es cóncava hacia abajo. Bueno, otra cosita, volviendo al ejercicio. ¿Qué quiere decir que corta el eje X en 10? ¿Qué información saco de acá? Uno de los ceros de la función es 10. Ajá, y entonces ustedes tienen un punto de la parábola que justamente es el valor 10, 0. 10 para X, 0 para Y. 0 para Y. Ese punto pertenece a la gráfica. Entonces, la ecuación nos va a quedar de esta forma. Y igual a A por X menos 7 al cuadrado más 8. ¿Bien? Y entonces, ahí ya hemos usado el vértice. Y ahora me falta determinar A. ¿Y cómo hago para determinar A? ¿Cómo hago para determinar ese valor? Reemplazando, como este punto pertenece a la gráfica, como nosotros sabemos que es un 0, verifica la ecuación. Entonces, uso el dato de que tenemos el punto 10, 0. Entonces, reemplazando, en la expresión nos queda A por 10 menos 7 elevado al cuadrado más 8. Y eso es igual a 0. 10 menos 7, ¿cuánto es? 10 menos 7 al cuadrado. Entonces nos queda 9A más 8 igual a 0. Entonces, si nosotros despejamos A, ¿cuánto nos da? Sí, está bien lo que van escribiendo en el chat. Entonces, el A, ¿cuánto vale? 8 novenos. Menos 8 novenos, porque el 8 pasa restando. Claro, pasa restando. Bien, entonces, menos 8 novenos. Entonces, la fórmula, o sea, de la ecuación que nosotros estamos buscando, es I igual a menos 8 novenos por X menos 7 al cuadrado más 8. Y esta es la ecuación canónica que nos pedían en el ejercicio. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien, entonces podemos seguir con los ejercicios. Sin querer ya hemos empezado con los ejercicios. ¿Podemos cambiar la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces esto, para que vean, esto coincide justamente con el ejemplo que estaba acá. Les quiero mostrar. ¿Ven? Esto no es otra cosa que el ejercicio 54. ¿Ven? Que ya lo hicimos. Halla en forma canónica la función cuadrática que corta x en 10, en menos 10, en 10, perdón, y que tiene el máximo en 7, 8. Es ya el ejercicio 54. Bueno, entonces sigamos con la práctica. Y ahora que vamos a empezar el ejercicio 44, vamos a poner la clave y de ahí ya seguir. La clave de la asistencia. Entonces vayan ingresando al aula, ya les doy la clave. Porque así después no cortamos la parte de la práctica. No hemos hecho ninguna gráfica, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta.
Bueno, ahora cuando hagamos, ya con los ejercicios les voy a explicar. Me parece que algo como que me había salteado, me da esa sensación. Y es eso, no hemos hecho un gráfico. Bueno, la clave de hoy, N, 4, M, P, F, W. No quiero que se me escapen después, ¿no? Vamos al ejercicio. Dice, para las siguientes funciones polinomiales de grado 2, calcula sus raíces y el vértice. Vamos al apartado A. Bueno, si nosotros estamos buscando las raíces, en realidad lo que estamos buscando es la intersección con el eje X. Y si estamos buscando la intersección con el eje X, el I vale 0. Si el I vale 0, entonces se transforma nuestra función cuadrática en una ecuación cuadrática. Entonces nos queda x cuadrado menos 2x igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática que no es completa. No me hace falta usar Bhaskara. Saco factor común x. Al sacar factor común x me queda x menos 2. Si este producto es igual a 0, eso significa de que alguno de los factores vale 0. O x vale 0, o bien x menos 2 vale 0. Entonces eso significa que el x vale 2. Entonces esta sería la x1 y esta sería la x2. ¿Estamos? Entonces ahí tienen las dos raíces. Bueno, nos pedían que encontremos las coordenadas del vértice. En este caso, para nuestra función cuadrática, que es x cuadrado menos 2x, el a vale 1, el b vale menos 2 y el c vale 0. Y el c vale 0. Entonces, aplicando la formulita, nos queda que el h es menos b, o sea que nos va a quedar menos menos 2, sobre 2 por a, 2 por 1. Menos por menos, esto se va a hacer más, los dos los van a cancelar. O sea que me queda que h vale 1. Por lo que k va a ser igual a f de 1. Y reemplazamos 1 al cuadrado menos 2 por 1. Y esto nos queda menos 1. A ver qué me están escribiendo. Bien, perfecto, así es. Entonces, las coordenadas del vértice son 1 menos 1. Si bien no me piden en el ejercicio, pero yo lo voy a escribir. La ecuación canónica I igual a 1, que es el valor de A, por x menos 1 al cuadrado menos 1. Y esa es la ecuación canónica. ¿Estamos? Esa es la ecuación canónica. Nos pedían las raíces y el vértice nada más. Pero bueno, hemos escrito las raíces, el vértice y la ecuación canónica. ¿Hay alguna duda, chicos, en cómo se resuelve? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Puedo hacer algún gráfico? Sí, lo voy a hacer. Ya vienen los ejercicios donde voy a hacer el gráfico. Sí, lo voy a hacer el gráfico. No me di cuenta de hacer el otro ejemplo. No sé si me he salteado algo. Porque esta mañana, antes de dar el práctico, sí hice un gráfico. Sí voy a hacer un gráfico. Vamos al apartado este. Ah, Heredia, Albornoz, Enzo González. Bueno, ya me va a escribir, me he escrito al mail institucional. Ivana. Vamos al apartado este. Bueno, si estamos buscando las raíces, volvemos a repetir. Estamos... ya me voy a fijar. Estamos buscando entonces la intersección con el eje X. Es decir, el Y vale 0. Entonces nos va a quedar menos 3, X cuadrado menos 1, igual a 0. O sea que menos 3x cuadrado igual a 1, x cuadrado igual a menos 1/3. ¿Hay algún número real que elevado al cuadrado me dé negativo? ¿Me dé 0? ¿Sí o no, chicos? No, no. No.
No, ningún número real elevado al cuadrado nos da negativo. Entonces esto significa de que no tiene raíces. De que esa ecuación cuadrática no tiene raíces. Gráficamente, ¿qué significaría? La parábola lo va a cortar al eje X. Significa que no corta el eje X. Claro, no lo va a cortar al eje X. Eso significa. ¿Estamos? No lo va a cortar al eje X. Perfecto. Y bueno, para buscar las coordenadas del vértice, vuelvo a escribirla ahí a la función. Es más, esta ya está en forma canónica. ¿Se dan cuenta que está en forma canónica o no? Uy, perdón. ¿Se animan a decirme quién es H y quién es K? ¿Está en forma canónica, sí o no? Bien. Bien, Gustavo. Miren, ¿por qué? Porque esto es lo mismo que tener menos 3 por X menos 0 al cuadrado menos 1. Ese es el R de X. Entonces ahí se ve clarito que las coordenadas del vértice, el H vale 0 y el K vale menos 1. Acuérdense, H cambiado de signo es 0, 0, no importa, pero el H cambiado de signo, el K con el signo que está. ¿Estamos? Y ahí ya tienen entonces, o sea que ya estaba escrita en forma canónica, no tiene que escribir nada. Sí, ya estaba en forma canónica. Y si está en forma canónica, tengo las coordenadas del vértice. Entonces, en el apartado F no tiene raíces y las coordenadas del vértice 0 menos 1. Bueno, me dice si terminan de copiar y vamos al ejercicio siguiente. ¿Está, chicos? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me ¿Qué tal, dicen? profe? Sí, que sí está, perfecto. Bueno, vamos al 45. Dice, indica cuáles de las funciones del ejercicio anterior intersectan al eje X, especifican dónde y para dónde son cóncavas. Bueno, nosotros hemos hecho el apartado A del 44, hemos hecho el apartado A, entonces lo vamos a volver a retomar. Teníamos f de x igual a, si no me equivoco, era x cuadrado menos 2x, ¿no? Sí, x cuadrado menos 2x. Entonces, ¿esta intersectaba el eje X? ¿Sí o no? Sí, era en 1, si no me equivoco. En 0 y en 2, creo. Vamos, sí, sí intersecta al eje X en X igual a 0 y X igual a 2. Sí, cuando hemos buscado la raíz. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale el coeficiente cuadrático? 1. 1. Y si vale 1, ¿qué significa? Que es una cantidad positiva. Y si es una cantidad positiva, eso significa que la parábola es cóncava Arriba. hacia arriba. Perfecto. Ustedes cuando vean esa flechita, así, cuando vean eso, ustedes ya me van a entender que es cóncava hacia arriba. Si ven la flechita hacia abajo, cóncava hacia abajo.
¿Estamos? Es una forma de abreviar. Bueno, y en el apartado F, que es el otro que habíamos hecho, teníamos la función r de x, que era menos 3x cuadrado menos 1. Esta intersecta el eje x. Nosotros dijimos que como no tiene raíces, no intersecta al eje x. No lo corta. ¿Sí? No lo intersecta. ¿Y cuánto vale? Bueno, no hay problema, Juan. Bueno, ¿cuánto vale la en este caso? Menos 3. Menos 3. Y el menos 3 es una cantidad negativa. Y si es negativa, eso significa que la parábola se abre hacia Bajo. abajo. O sea que es cóncava hacia abajo. Bien, cóncava hacia abajo. Bueno, eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 55. Por supuesto que todos los del 54 que le quedan, los otros restantes son para ustedes, para que practiquen. Bien, vamos al ejercicio 46. El ejercicio 46 es un ejercicio bien completo y ahí les voy a hacer la gráfica. En ese ejercicio les voy a hacer la gráfica. ¿En ese era? Sí, en ese les voy a hacer la gráfica. Bueno, vamos al... Me dicen si copiar. ¿Copiaron? ¿Podemos pasar al ejercicio Sí, profe. 46? Bueno, Sí, profe. vamos. 46. Bueno, dada la función y igual a menos 4x cuadrado más 2x menos 1, hay que completar. Los coeficientes numéricos son, ¿cuánto vale la? Menos ¿Cuánto 4. vale? Menos 4. ¿Cuánto vale el b? 2. 2. ¿Y cuánto vale el c? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces ya hemos completado el primer renglón. El vértice de la parábola tiene coordenadas. Bueno, y ahí vamos a resolver. Entonces ustedes tienen y igual a menos 4x cuadrado más 2x menos 1. Bueno, de acuerdo a los datos, ahí tenemos los valores de A, de B y de C. Entonces el H es menos B sobre 2A. Y entonces esto nos queda menos 2 sobre 2 por menos 4. Simplifico, menos por menos es más, me queda un cuarto. Entonces el H vale un cuarto. Responden ahí, completan en el cuadrito un cuarto. Me falta el valor de K. Entonces para obtener K, en la función calculan el valor numérico en un cuarto, que es el valor de H. Esto es al cuadrado. Entonces esto es menos 4 por un cuarto elevado al cuadrado, más 2 por un cuarto menos 1. ¿Y cuánto nos da? A ver, los dejo que calculen y me digan ustedes cuánto nos da. A ver, ahí ya me están escribiendo en el chat y me dicen menos 3 cuartos. Sí, así es, menos 3 cuartos. Entonces esto es menos 3 cuartos.
Si bien no me piden, pero yo lo voy a escribir, la ecuación canónica. La ecuación canónica nos queda y igual a menos 4 por x menos h, menos un cuarto, al cuadrado, menos 3 cuartos. El k con el signo que está. Esta es la ecuación canónica. ¿Bien? En el apartado C me dicen la ordenada al origen de la función es... ¿Cuánto vale la ordenada al origen? ¿Quién era? ¿El valor de quién? De C vale menos De- 1 entonces. Claro, el valor del término independiente. Perfecto. Es menos 1. Bien. Y ahora me piden las raíces de la función. Las raíces. Bueno, encontremos las raíces. Para encontrar las raíces, ¿qué van a usar? Más cara. Basta. Entonces ustedes van a decir, para encontrar las raíces, estamos buscando la intersección con el eje X, o sea que el I vale 0, entonces nos queda menos 4 más 2x menos 1 igual a 0. Bueno, resuelvan y quiero que me digan cuánto le da aquí 1 y cuánto le da aquí 2. A ver, hagan y seguimos. ¿Pudieron calcular? Puede ser que era imaginario. ¿Por qué me da imaginario? A ver, contame. Porque lo que está en discriminante me da negativo. ¿Cuánto? Ajá, claro, porque miren, si ustedes calculan el discriminante, es b cuadrado, sería 2 al cuadrado, menos 4 por a y por c. Entonces ustedes tienen 4 menos, sí, y 4 por 4 es 16. 4. Acá tienen menos por menos, se hace más, pero con este menos me sigue quedando menos. Entonces tienen 4 menos 16 es menos 12. Menos 12 es una cantidad negativa. O sea que tiene raíces. ¿Intersecta el eje X? No, no intersecta. No No. No, intersecta. claro. No tiene raíces. O sea, no tiene raíces reales. A eso me refiero, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más nos pide? En este ejercicio es el apartado D. En el E, que realicemos la gráfica y vamos a sacar el rango y el dominio. Bueno, a partir de toda la información que tenemos, vamos a hacer su gráfica. Yo aquí voy a tomar las unidades de cada 4 cuadritos, por cómo es el vértice. 4, 4, 4, bueno, esto es Y, esto es X. 4, 4. No, ahí tomo una de más. Lo que no quiere ser.
Bueno, entonces estoy corrigiendo y que he tomado mala unidad. Bueno, entonces acá es menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 1, 2. Nosotros dijimos, teníamos la ecuación. A ver, yo la tengo acá mal. La ecuación era y igual a menos 4x cuadrado. A ver, veamos. Más 2x menos 1. Entonces nosotros lo hemos escrito en forma canónica, porque hemos buscado las coordenadas del vértice y me daba menos 4 por x menos un cuarto menos 3 cuartos. Entonces las coordenadas del vértice es un cuarto, porque es el h cambiado de signo, el k con el signo que está. Estas son las coordenadas del vértice. Entonces, acá está un cuarto y el menos 3 cuartos está acá. Ah, sí, con corchete, sí. Bien, entonces marco la coordenada. Ese es un cuarto, ¿no? Un cuarto y menos 3 cuartos. Marco el vértice. X igual a h igual a un cuarto es lo que se llama el eje de simetría. El eje de simetría, chicos, es una recta vertical. La dibujo a esa recta vertical que justamente pasa en x igual a un cuarto, que coincide con el h. ¿Vamos? Esa recta va punteada. Esa recta va punteada. Ustedes la van a dibujar punteadita. Bueno, borra cuando quiera. Bien, entonces ahí está el vértice, que es lo que a mí me interesa. El eje de simetría se comporta, y les dije, como un espejo. Lo que tengamos reflejado del eje de simetría hacia la derecha, eso se refleja hacia la izquierda. Otro dato, nosotros dijimos que el valor de C es en donde intersecta al eje Y, y en este caso era el menos 1. Tengo una unidad hacia la izquierda. Yo me alejé un cuarto, ¿no es cierto? Bueno, un cuarto hacia el otro lado. ¿Ven? Porque es simétrico. Y si quieren, le podemos dar otro valor, supongamos, próximo, por supuesto, al eje de simetría. Próximo al x en cuarto. Por ejemplo, le demos, qué sé yo, el valor x igual a 1. Bueno, si x vale 1, voy a obtener el valor de y. Ustedes fíjense que ya no hago tabla de valores, nada. El valor de y. Entonces obtengo, esto va a ser menos 4 por 1 menos un cuarto, estoy reemplazando en la canónica, esto va elevado al cuadrado menos 3 cuartos. ¿Cuánto me da eso, chicos? Quiero que me digan. ¿Cuánto les da ahí? Igual a... y no, un detalle, que no es para nada, que es re importante en realidad. En este caso, el a es menos 4. O sea que la parábola es cóncava hacia abajo. Toda esa información tengo de lo que hemos sacado de ahí, de la resolución del ejercicio. Bueno, ¿cuánto me da menos 4 por 1 menos un cuarto elevado al cuadrado? Acá me va a quedar 4 menos 1 es 3 cuartos elevado al cuadrado, me va a quedar 9 sobre 16. 9 sobre 16 menos 3 cuartos. Acá simplifico, esto es 4, esto es 1. Entonces tengo menos 9 cuartos menos 3 cuartos es menos 12 cuartos. ¿Por qué equivale 1, profe? Me perdí. Ajá, porque yo dije, para que encontremos otro punto de la gráfica de la parábola, le voy a dar un valor a x, que sea próximo al eje de simetría. El eje de simetría, gracias Ivana, el eje de simetría es un cuarto. El eje de simetría es esta recta que le he dibujado acá punteada. Entonces yo puedo tomar un punto próximo al eje de simetría. 0, qué sé yo, 2 cuartos, 1, 2. No voy a tomar el valor 100, porque el valor 100 ya está muy alejado del eje de simetría.
Entonces, cualquier valor de X que sea próximo al eje de simetría. Eso es lo que dije. Entonces, si yo tomo el valor de X, tengo que saber cuánto vale el Y. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando las coordenadas del punto. Entonces, me da el punto 1 menos 3. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ese punto lo marco. 1 menos 3. 1, 2, 3, 4. Sí, justito acá el menos 3. Entonces, 1 menos 3. Si yo del eje de simetría me he alejado 3 cuartos hacia el otro lado. Para acá estaría el otro puntito, porque es simétrico. Y ahí voy a poder dibujar la parábola. ¿Ven? Con esos puntitos. En este caso, como la parábola se abre hacia abajo, el vértice es un punto máximo. El vértice es un punto máximo. ¿Estamos? Ahí tienen la gráfica de la parábola. En este ejercicio no me lo piden, pero yo quiero que vayamos practicando. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? El dominio El dominio son los números reales y el rango y el rango sería de cóncavo hacia abajo. ¿Desde dónde toma valores y? de menos 3 menos cuartos. infinito Eso hasta, porque acá viene tomando valores, a valores, menos 3 valores. cuartos. A menos 3 cuartos. Perfecto. Y el 3 cuartos tiene que ir cerrado, porque es un punto lleno. Bien, así es. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Sí, profe, ¿puede No, profe. explicarme de nuevo cómo sacar el último punto de menos 3? Ah, bueno, lo que yo les dije es, miren, he marcado el vértice. He marcado el vértice, es lo primero que he marcado. Después del vértice he marcado el valor de C, que era el valor que cortaba el eje Y. Como es simétrico, ustedes si se han alejado un cuarto, tomo el simétrico hacia el otro lado. Por eso marco el eje de simetría. Entonces, el eje de simetría, que es una recta vertical, x igual a un cuarto, toma un valor próximo a un cuarto. Entonces, ¿qué valor próximo? 1, 2, puedo tomar el valor, el 0, no, porque me va a dar el menos 1. Puedo tomar el menos 1, un valor cercano. Entonces, claro, porque el eje de simetría, ¿qué quiere decir? Que lo que ustedes tengan, el dibujo para este lado, se refleja, o sea, tiene el mismo comportamiento hacia el otro lado, respecto de ese eje de simetría. Bueno, entonces, ¿qué hice? Tomé un valor próximo. ¿Cuál es el valor que elegí? El 1. Entonces, ese valor de x igual a 1 lo reemplazo. ¿A dónde lo reemplazo? En la función cuadrática. Lo puedo reemplazar en la polinómica o en la canónica, en cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque necesito obtener el valor de y. Entonces, reemplazado, yo elegí reemplazar en la canónica. El y, el x en este caso vale 1, lo reemplazo. Lo reemplazo al x, trabajo algebraicamente y llego que es el valor menos 3. Entonces, cuando el x vale 1, el y vale menos 3. Y entonces tengo un punto de la gráfica, que es este. Si yo me alejé 3 cuartos, porque es lo que me alejé del eje de simetría, 3 cuartos hacia el otro lado y marco el otro punto. Y de esa manera es que agarré y dije, bueno, entonces la gráfica de la parábola va a ser así. ¿Ven? Y esto en realidad se sigue abriendo, o sea, esto en realidad se sigue abriendo la gráfica, continúa hacia abajo y se va abriendo, abriendo, abriendo. ¿Estamos? Tomo un valor, podría haber tomado el valor 2, el valor 3, un valor que sea cercano a un cuarto, ¿sí? Y que sea fácil a la hora de hacer el cálculo, esa es la idea. Porque si por ahí usted le pone un número difícil, se van a demorar haciendo un cálculo. Bien, y de ahí les dije, bueno, el dominio de todos los reales, el rango de menos infinito a menos 3 cuartos. ¿Por qué? Porque acá todo esto se va a ir abriendo, entonces en menos y, todo esto tienen gráfica ustedes. Todo esto tienen gráfica. Este es el eje y. ¿Y hasta dónde tienen gráfica? Hasta este valor, que es justamente el valor de la coordenada del vértice. Y en este caso es menos 3 cuartos, el valor de K. ¿Bien? ¿Alguna otra duda?
Bien, ¿puedo seguir con otro ejercicio? ¿Puedo seguir con el 46? No, puede ser 46, 47. 47. Vamos que tenemos que hacer hasta el 59. Las aplicaciones las podemos ver mañana porque es más corto. Pero miren que tenemos que hacer hasta el 59, tenemos media hora. Dice, bueno, grafica las siguientes paradas. Vamos a graficar. Ustedes tienen, para el 47, A. Igual a 4x cuadrado menos 16x más 11. En este caso, el A vale 4, el B vale menos 16, el C vale 11. Entonces, el vértice, buscamos H con la fórmula, menos 16 sobre 2 por A. Entonces nos queda 16 sobre 8 y esto nos da 2. Entonces, para calcular K, para calcular el valor de K, hacemos f de 2. O sea, 4 por 2 al cuadrado menos 16 por 2 más 11. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cuánto les da? De acuerdo a mis cuentas, esto les da menos 5. Menos 5. Sí, así te ha dado. Sí, así da. Así da Juan. Bueno, entonces tenemos las coordenadas del vértice. O sea que yo la puedo escribir en forma canónica. Igual a 4 por x menos 2 al cuadrado menos 5. Porque el h estaba con el signo que está. Esta es la ecuación canónica. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra información saco? El A es 4, es una cantidad positiva, o sea que la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Qué otra información saco? X igual a H, o sea, X igual a 2 es el eje de simetría. Todo eso me ayuda a la hora de hacer la gráfica. Y también el valor de C. C igual a 11, que es el término independiente, es donde, claro, de la ordenada. Perfecto. Ahí me lo dijeron en el chat. Muy bien. Es lo de la ordenada. Entonces, toda esa información me sirve a la hora de graficar. No, se clavo el igual. Yo lo voy a estirar un poquito. Qué desgracia, cuando no te quieres demorar y te demora haciendo estas cosas. Ahí está. Bueno, ¿qué me están diciendo? ¿Que ya han hecho la gráfica? Ah, sí, podés saber si corta el eje X también. Podríamos sacar los ceros, las raíces también. Miren, miren. Para ser sí, más preciso, podríamos hacer eso. Esto es X, esto es Y. Tenemos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí lo va a cortar al eje. ¿Qué más? Tenemos que el vértice 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 para Y, 2 para X. Tengo ahí la coordenada del vértice. Trazo el eje de simetría, que es la recta vertical. Si quieren, ahí como está diciendo en el chat, puedo sacar, por supuesto, puedo sacar las raíces, es decir, dónde intersecta el eje X. Y tengo información suficiente para dibujar. Es más, si la han sacado, me dictan. Mejor si ya la han sacado. Esto va a puntear el eje de simetría. Ay, no, quedan horribles. No importa, entonces. Quedan feas. Bueno, entonces, el eje de simetría, gracias de todas maneras.
El eje de simetría, acá puse el vértice, puse la ordenada. Y bueno, entonces ahora para graficar, voy a tomar un valor próximo al eje de simetría. ¿Qué valor está próximo al eje de simetría? El x igual a 1, el x igual a 3, el x igual a 4, alguno de esos valores. Entonces tomo el valor, qué sé yo, x igual a 3. Entonces reemplazo en la ecuación. ¿En qué ecuación? Voy a reemplazar en la canónica. Me queda 4 por 3 menos 2 al cuadrado menos 5. ¿Cuánto les da ahí? 3 menos 2, 1. 4 menos 5 es menos 1. Perfecto. Entonces tienen el punto de coordenada 3 menos 1. Entonces, si ustedes, este es el punto 3 menos 1, es este. Se han alejado una unidad del eje de simetría, una unidad hacia el otro lado. Ahí. ¿Sí? Ustedes fíjense en que de acá se han alejado dos unidades hacia el otro lado. Y ahí tienen el otro punto. Con eso ya es suficiente para graficar la parábola. ¿Sí? Por supuesto que acá, a mano alzada, a mí se me hace un poco difícil, pero a ustedes les tiene que salir hermoso. ¿Me han escuchado? Corta Sí, ahí. profe. Perfecto. A mí ahí por ahí no me sale tan linda, pero a ustedes les va a salir hermosa. Encima me va a salir el 11 ahí. Ahí estuve tratando de mejorar la gráfica. Ahí está un poco mejor. Entonces esto lo borro. Ahí lo debilito un poquito. Ahí está. Ahí está un poquito mejor. Bueno, ahí tienen la gráfica. Ahí tienen la gráfica. ¿Cuál es el dominio? GeoGebra, obvio, GeoGebra. Ah, ¿cómo se hace con GeoGebra? Y fácil. En el GeoGebra ustedes ponen y igual, en el GeoGebra van a poner así tal cual. Y igual a 4 por x elevado, esto significa elevado al cuadrado, menos 16 por x más 11. Así lo van a escribir en GeoGebra y le va a salir la gráfica. Hermosa le va a salir en GeoGebra. Bien, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales, porque es una función cuadrática. ¿Cuál es el rango? Si es cóncava hacia arriba. De menos 5 a infinito. Claro, de menos 5 a infinito. ¿Alguna duda? Bien, el dominio de todos los reales, sí, así es. En el GeoGebra, es fácil. Lo ponen así como les escribí ahí. Yo por tiempo ya no les muestro en el GeoGebra, pero en el GeoGebra sí les da también. Y les va a dar el gráfico hermoso, ¿verdad? En el apartado B, que les quiero hacer, ustedes tienen y igual a menos x cuadrado más 2x menos 3. En este caso, el a vale menos 1, el b vale 2 y el c vale menos 3. Entonces ahí yo ya estoy viendo que como el a es negativo, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. El h es menos b sobre 2 por a. Entonces esto me va a quedar, menos por menos, me va a quedar 1. K va a ser igual a f de 1. Entonces eso va a ser menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Entonces me queda menos 4 más 2 menos 2. Entonces las coordenadas del vértice, en este caso, es 1 menos 2. En forma canónica, esto me queda menos 1 por x menos 1 al cuadrado menos 2. Esa es la ecuación canónica. Ya me fijo qué dicen en el chat. Y es cóncava hacia abajo. Perfecto, sí. Cóncava hacia abajo. Entonces, como el A es igual a menos 1, es una cantidad negativa, cóncava hacia abajo. Y otra cosa, intersecta al eje Y, o sea, la ordenada es igual a menos 3. Y bueno, entonces dibujo. No tengo más información. Ah, sí, el eje de simetría. El eje de simetría. X igual a H, que en este caso va a ser X igual a 1, lo que sería el eje de simetría. Bueno, acá tienen X, acá tienen Y,
Una unidad, 2 unidades, 3, 1, 2, 3. Lo mismo para arriba, le ponen nombre ahí los números, ¿no? 1, 2, 3. Nosotros dijimos que el vértice era 1 menos 2. Ese es el vértice. Traza, lo corta, esta es la ordenada, tienen ese punto. Trazan el eje de simetría. Bueno, ya lo corro al eje de simetría para que pase bien por el punto. Y, por supuesto, lo tiene que ser punteado. Es una recta vertical. La hacen punteadita. Bueno, entonces ahora, si ustedes se han alejado una unidad respecto al eje de simetría, una unidad hacia el otro lado. La gráfica les va a quedar así. Así. ¿Ven? ¿Cuál es el dominio? Todo lo real. Todo lo real. Perfecto. ¿Cuál es el rango? Desde menos infinito hasta bien, menos 2. Cerrado en menos 2. ¿Bien? Y eso es todo lo que necesitan para dibujar. Vamos al ejercicio 48. Dígame si puedo pasar de pantalla. ¿Puedo pasar pantalla, chicos, o no? Sí, profe. Bueno, pasemos de pantalla. Vamos al ejercicio 48. Bueno, acá voy a designar. A ver, miro al participante. Marca con una cruz donde corresponde. Tenemos distintas ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2, la 3, la 4 y la 5. Bueno, hay que analizar cómo es el discriminante, si es positivo, negativo o igual a 0. Y en base a eso concluir qué tipo de raíz se va a tener, si son reales distintas, iguales o no reales. O sea, si son complejas. No hay problema, Noemí. Bueno, entonces ahora designo. Designo, a ver. Juan Manuel Omil, vos Sí. vas a hacer el 1. Bueno, Juan Manuel Omil, él va a ser el 1. De ahí, a ver, ¿alguien más se ofrece o voy nombrando? Ana Herrera, va a ser el 2. Así rapidito, porque es para que saquen el signo del discriminante, nada más, chicos. Ivana, vamos con el 3. ¿Estás ahí, Ivana? Juan Francisco Hernández, vamos con el 4. Bien. Entonces poner Juan H para acordarme. Y vamos con... ¿algún voluntario nombro? Vamos, ¿algún voluntario? Bueno, entonces nombro. Vamos con Maximiliano Hughes. La última, la 5. ¿Estás, Maximiliano? Sí, profe. Bueno, vamos, Maximiliano. Así rapidito. Yo quiero que me digan y yo voy a ir marcando con cruz. Yo ya lo tengo hecho. Entonces yo ya voy a ir marcando ahí con cruz de color. El 4 da 0. El 4, el discriminante da 0. Perfecto. Y si da el discriminante 0, entonces, ¿qué tipo de raíces vamos a tener? Raíces iguales. Raíces reales e igual. Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer en este ejercicio, ¿ven? Marcar la cruz, según donde corresponde. ¿Alguien más? Perfecto, Juan, gracias. No, de nada, profe. Sí. El discriminante me da menor a 0. Bueno, ¿cuál? ¿De qué ecuación? De la segunda.
de la segunda te da menor que 0. Sí. Sí, la de segunda te da menos 16 el discriminante. Sí, 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 así es. Entonces, si es negativo el discriminante, ¿qué tipo de raíces tenemos? No reales. No reales, porque tenemos raíces complejas. Perfecto. Bien, ¿alguien más? El primero, El primero. positivo me da. Sí, el discriminante da positivo, así es, o sea que van a tener Reales distintas. raíz. Perfecto. Ivana, Maximiliano. Si no me equivoco, profe, me da igual a 0. ¿En cuál te ha tocado, Ivana? ¿El 3? No, El 3. no. ¿Alguien más lo hizo? El 5 da 0, me dice. Tampoco. El 5 no me da 0 a mí. El único que daba 0 para que le dé una pista era el 4. O sea que o le da mayor que 0 o menor que 0. Ya le he descartado una opción. Calcula bien. El 5 es Sí, menor que 0. sí, el 5 les da el discriminante, les da menos 2. Es menor que 0, sí, así es. Entonces, ¿qué tipo de raíces van a tener? Reales No reales. iguales. No reales. No reales. Son complejas. El otro da mayor que Bueno, 0. En y en 3. el otro, sí, en el otro me da 20 a mí, así que controla después los cálculos, Ivana. Me ha dado Sí, copié positivo. mal el ejercicio. Copié el de Ah, abajo, bueno, y un profe. signo que copiamos mal, chao. Entonces, Sí. en ese caso, las raíces son reales y distintas. Y ahí ya tienen el cuadro completo. Hacen captura, pasamos de pantalla. La botellita, por favor. Dale. ¿Ya hicieron la captura? La celeste. Sí, profe. Ay, bueno, está bien. Me dice, qué pesada que soy, me dice. Así me dice mi hijo. Gracias. Bien. Vamos a otro ejercicio. 49. Dice, calcula los valores de K. Sí, mañana, chicos, la autoevaluación de la unidad 4. Mañana, todo lo que es ecuación. Y ya a las 5 no, por cuestiones de tiempo. Dice, calcula él o los valores de K para los cuales las siguientes funciones tienen dos raíces reales e iguales. Bueno, entonces tenemos que hacer el apartado A. Tienen f de x igual a x cuadrado más 2k por x más k. Para que tengan raíces reales e iguales, el discriminante b cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser igual a 0. En este caso, el a vale 1, el b vale 2k y el c vale k. ¿Sí? Entonces, el discriminante nos queda así. 2k elevado al cuadrado menos 4 por 1 y por c. Y eso nosotros le vamos a imponer que sea igual a 0, porque queremos que las raíces sean reales e iguales. Entonces acá nos queda 4k cuadrado menos 4k. Un sistema, una ecuación, perdón, en función de la variable k. Sacamos factor común 4k y nos queda k menos 1. Para que ese producto sea igual a 0 es porque alguno de los factores vale 0. Entonces, en este caso, k vale 0 o bien k menos 1 vale 0. Por lo que nos quedaría k igual a 1. Entonces, esos son los valores de k para que tengamos en esa ecuación raíces reales e iguales. K igual a 1, k igual a 0. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. ¿Me dicen si está? Pasamos al ejercicio 51.
¿Está, chicos? Profe. Bien, vamos. Listo, perfecto. Vamos al 51. Dice, escriba las siguientes funciones en la forma más conveniente de acuerdo con los datos que nos dan. Y luego haya las expresiones polinómicas en cada caso. Entonces, en el apartado A, que es el que está indicado, tenemos que nos dan como dato el vértice es menos 3 menos 2. Y nos dicen que el coeficiente cuadrático, o sea que el coeficiente principal, que es el cuadrático, es igual a menos 2. ¿Qué forma me convendría escribirla a mí? Si tengo el vértice y el coeficiente cuadrático. Me conviene escribirla en forma La canónica. canónica. Menos 2 por x más 3 elevado al cuadrado menos 2. Bueno, para llevarla a la forma canónica es fácil. Polinómica. Menos 2, desarrollo ese trinomio, x cuadrado más 6x más 9 menos 2. Luego aplican propiedad distributiva, que yo por cuestiones de tiempo ya les voy a decir qué es lo que les queda directamente. ¿Sí? Ahí les va a quedar. Y igual a menos 2x cuadrado menos 12x. Y cuando aplican propiedad distributiva, acá les queda menos 2 por 9 es menos 18. Menos 18 menos 2, menos 20. Eso nada más. Y entonces ahí ustedes la tienen expresada ya en forma polinómica o en forma general, que es lo que nos piden en el ejercicio. Bien, copia y seguimos. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Qué estamos? ¿En qué ejercicio estamos? En el A. ¿Qué dice el B? ¿Me piden? Bueno, miren, yo les voy a hacer así rapidito, les voy a dejar para que ustedes lo hagan en forma polinómica. Acá en el B nos dan las raíces y el coeficiente principal. Entonces, si a mí me dan las raíces, me conviene escribirla en forma factorizada. Entonces, en forma factorizada me va a quedar así. Menos 1 por x, menos, va a ser más, 4 por x, menos 2. Luego van a aplicar propiedad distributiva y van a llegar a la polinómica. ¿Se entiende? Entonces ahí, por ejemplo, para el apartado B, me convenía escribirla en forma factorizada. Bien. Vamos a otro ejercicio. 52. El 54 ya lo tenemos hecho. Bueno, en el 52 dice, determina su expresión general, indica dominio y rango. O sea, a partir de la gráfica. A partir de la gráfica, yo veo que esto es 1,5, es donde está el vértice, y esto es menos 1, menos 2. Menos 2. Entonces yo veo que el vértice de la gráfica vale 1,5, que es 3 medios, menos 2. Bueno, y entonces la ecuación me va a quedar así. Y igual a por x menos 3 medios al cuadrado menos 2. Esa va a ser la ecuación canónica. Pero me falta determinar a. Para sacar a, yo tengo un punto acá de la parábola, que es el punto menos 2, 2. El punto menos 2, 2 pertenece a la gráfica. Entonces, como pertenece a la gráfica, eso verifica la ecuación. Entonces reemplazo. Cuando el x vale menos 2, el y vale 2. Entonces me queda a por menos 2 menos 3 medios elevado al cuadrado menos 2
y eso es igual a 2. Reemplazo el valor de x y reemplazo el valor de y en la ecuación. ¿Sí? Esto, de acuerdo a lo que tengo, esto es a por, acá les queda menos 4, menos 3 es menos 7 medios, elevado al cuadrado, este 2 que está restando pasa sumando, me queda 4. Y acá entonces me queda a por 49 cuartos igual a 4. Entonces, a es igual a 4 por 4, 16 sobre 49. Entonces, la ecuación, canónica, la ecuación canónica me queda así. Me queda igual a 16 sobre 49 por x menos 3 medios al cuadrado menos 2. Y esa es la ecuación canónica que representa esa gráfica. Bien, estamos en el 52, perfecto. Miren, necesito mostrarles la gráfica. Un segundo. ¿Cuál es el dominio? ¿Desde qué valores de x tomo? De la gráfica tengo que sacar. Desde menos 2 a infinito. Infinito. Claro, porque desde acá tengo valores para x, desde este valor. No sigue la gráfica. Fíjense que si no me podrían haber dibujado la otra parte y no me dibujan nada. Entonces, desde menos 2 hasta infinito. ¿Y el rango? Todos los reales. Digo, el dominio. No, 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 el dominio no es todos los reales, porque vos tenés desde menos 2. el rango es de menos 2 a infinito. Y el rango también, desde menos 2, que es el valor de y, que es de este valor, desde menos 2 hasta infinito. En este caso, coinciden, casualidad, ¿no? El dominio y el rango. Les muestro la parte de cómo hemos determinado A, por si no lo han terminado de copiar. Bien, ese es el ejercicio 52B. El 54 ya lo resolvimos. Vamos a hacer el 56. Bueno, ¿listo, chicos? Vamos al 56. El 54 es el que ya resolvimos, ¿ven? Vamos al 56. Dice, en una función y igual un medio de x cuadrado más bx más c, la distancia entre las raíces es 6. Y la abscisa del vértice es menos 1. O sea que me están dando el valor de h. Me dicen que h vale igual a menos 1. Esto a modo de ayuda. A modo de ayuda para que razonemos. Yo tengo la abscisa del vértice, que es menos 1. Y dice que la distancia entre las raíces es 3. ¿Qué hay en x igual a menos 1? Justamente es el eje de simetría. Entonces, si la distancia es de 6 entre las raíces, entre las dos raíces, entonces tengo que contar 3 unidades hacia la derecha, entonces cae 0, 1, 2, y 3 unidades hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la cuadrática, no se olviden que es simétrica. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, conozco los valores de las raíces. ¿Por qué? Porque la distancia entre esas dos raíces es 6. ¿Sí? Eso me dan como dato en el problema.
Entonces, ustedes, al conocer las raíces, están conociendo las coordenadas del punto P sub 1, que es menos 4, 0, que es una de las raíces, y el punto P sub 2, que es de coordenadas 2, 0. Esos puntos, por esos puntos, pertenece la gráfica, o sea, pertenecen a la parábola. ¿Sí? Entonces, verifican la ecuación. Entonces, reemplazamos el punto P sub 1 en la ecuación. Entonces, reemplazo. Me va a quedar un medio por menos 4 al cuadrado, más B por menos 4, más C, igual a 0. Reemplazo el punto P sub 2, que es de coordenadas 2, 0. Entonces me queda un medio por 2, más B, perdón, acá va el cuadrado, más B por 2, más C, igual a 0. Yo por supuesto que este sistema, a ver, no lo tengo acomodado nada. Ya estaba por decir, lo tengo acomodado. Bueno, este sistema le va a quedar así. Menos 4B más C igual a. Acá ustedes tienen menos 4 al cuadrado es 16. 16 dividido en 2 es 8. Positivo, pasa restando. Así me queda la primera ecuación. Y la segunda ecuación me queda 2B más C igual a. Acá este simplifico con este y entonces me queda 2, que pasa restando. Entonces les queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, B y C, que justamente ayer hemos repasado sistema. ¿Cómo lo resuelvo? Igualación, sustitución, reducción. Para mí, el que está cantado acá, re fácil, reducción. Resto. Menos 4B menos 2B es menos 6B. La C se cancelan. Menos 8 menos menos 2 es menos 6. O sea que el B es igual a 1. Si ya tengo el valor de B, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Cuál les parece más fácil, la primera o la segunda? La segunda. Bueno, vamos con la segunda. 2B más C es igual a menos 2. Entonces nos queda 2 por 1 es 2, más C igual a menos 2. O sea que C es igual a menos 4. Y ahí tienen los valores de B y de C. ¿Alguna duda? ¿Me van a dar 5 minutitos, chicos? ¿Me van a hacer el aguante? Así les explico el último ejercicio. Sí, profe. Bien, gracias. Me dicen, uno me dice, sí, profe, y el otro me dice, sí, profe, así. Bueno, a ver, dígame, porque bueno, hay que leerlo, hay que contextualizarlo, ¿no? Me dicen, me dan el ok, y vamos al ejercicio 59. Y hay dos ejercicios de aplicación que los vamos a ver mañana, eso no se preocupe. Mañana la clase mañana es racional y no es tan larga, es más bien corta, entonces podemos ver los ejercicios tranquilamente, estos de aplicación. Bueno, me dicen que ya está listo. Bueno, movemos la pantalla. Vamos al último ejercicio, el 59. Y después me quedan dos ejercicios de aplicación. Pero este me interesa porque varias veces lo han tomado en los parciales. Encuentra analíticamente los puntos de intersecciones de las funciones dadas. Luego grafica en cada caso indicando los puntos solicitados si es que existen. Bueno, el apartado A. Ustedes tienen f de x igual a 3x más 1. Que tiene como esta es una función afín, tiene como representación gráfica una recta. Y g de x igual a menos x cuadrado más 2x más 7. Es una función cuadrática que tiene como representación gráfica una parábola. Esto es lo mismo que pongan y. El g es lo mismo que pongan y. ¿Cómo son las y? Iguales. ¿Estamos? Entonces voy a trabajar. Menos x cuadrado más 2x más 7 igual a 3x más 1.
Entonces la ecuación se me va a reducir a la variable x. Me va a quedar menos x cuadrado más 2x menos 3x más 7 menos 1 igual a 0. Entonces me queda una ecuación cuadrática. Miren, me queda menos x cuadrado menos x más 6 igual a 0. Bueno, apliquen Bhaskara y díganme cuánto les da x1 y cuánto les da x2. Me da de menos 3 y 2. Perfecto, menos 3 y 2. Bien, sí, esos son los valores. Menos 3 y 2. Pero ese es el valor de las abscisas. Yo tendría que encontrar cuánto vale y. Entonces, si x es igual a menos 3, voy a obtener el valor de y. ¿Dónde puedo reemplazar? Puedo reemplazar, porque va a ser lo mismo, chicos, ¿no? Puedo reemplazar en la recta o en la parábola. ¿Dónde quieren reemplazar ustedes el valor ese de x? En la recta. ¿Dónde? Y en la recta, claro, es más Recta. sencillo. Entonces me va a dar 3 por menos 3 más 1. ¿Cuánto nos da? Da de menos Menos 8. 8. Bien, entonces han obtenido, digamos, un punto P sub 1 que tiene coordenada menos 3, menos 8. Ese es uno de los puntos donde se intersectan la recta y la parábola. Bueno, ahora hacemos lo mismo con el otro valor de x. Si x es igual a 2, y reemplazo. Igual a 3 por 3 de 2. 7. Exactamente. Entonces obtienen el punto P sub 2 que tiene coordenadas 2, 7. Bien, entonces ahora vamos a pasar a graficar. Miren, tenemos que graficar todo, ¿no? Justo. Aquí entonces pongo X, pongo Y. Entonces marco los puntos. Un punto es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 para X, menos 8 para Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces la gráfica, más o menos acá está, va a pasar por ese punto. La gráfica de las dos, ¿no? Ahí tienen el punto P sub 1 y después tenemos el punto P sub 2. 1, 2, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué te pasa, Ciro? Acá está. Entonces, bueno, si dibujamos la recta, este va a ser el punto P sub 2. Bueno, ustedes tienen la recta, que era de ecuación 3x más 1. Tiene ordenada el origen 1. La recta pasa por ahí. Pendiente 3. 1, 2, 3, 3 sobre 1. Ahí, más o menos. Dibujamos la recta. A ustedes les tiene que salir hermoso. Si a mí me sale linda, a ustedes mucho mejor. Bien, ya he dibujado la recta. Y la ecuación de la cuadrática era menos x cuadrado más 2x más 7. Esta tiene más 7, ¿era? Sí, más 7.
Bueno, esta tiene ordenada el origen. Sí, bonito, prolijo, con color, todo. Tiene ordenada el origen 7. A ver, esperen, permítanme algo. 2, 7. Sí, menos es una parábola que se abre hacia abajo. Bueno, a mí lo que me gustaría, para poder graficarla la parábola, es encontrar el vértice. Entonces voy a bajar un poquito para que encontremos el vértice. El A vale menos 1, el B vale 2 y el C vale 7. Entonces H es igual a menos 2 sobre 2 por A. Entonces esto me queda 1, por lo que el K me queda igual a F de 1. Y esto va a ser menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 7. 9, esto es 8. Entonces el vértice de la parábola es 1, 8. La ecuación canónica es y igual a menos 1 por x menos 1 al cuadrado más 8. Y el C, el valor de C es la ordenada. En el eje y igual a 7 es la ordenada. Y como el A es negativo, como el A vale menos 1, es una cantidad negativa, la parábola es cóncava hacia abajo. Bueno, voy a marcar el vértice, el punto 1, 8, que es lo que me interesa. El 1, 8, acá está el 1, bueno, el 8 acá, ahí. ¿Sí? Y además corta acá. Bueno, y ahí ya vamos a poder hacer la gráfica. La gráfica de la parábola, la otra parte. Que caiga justo. Bueno, ahí está el punto. Lo mejoramos ahí está. ¿Ven? Ahí lo ven mejor. Para que entre todo en la pantalla. Y esos puntos, era el P1 y el P2, es donde se intersectaban. Y ahí ven, coincide lo analítico con lo gráfico. Bien, eso es todo, chicos. Los ejercicios de aplicación los vamos a hacer mañana, que son 2 ejercicios. Y vemos racional y ya termina. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Detenemos la grabación.